Las noticias en RCN Radio, con Yolanda Ruiz. A las 6 de la mañana, 5 minutos, saludamos a la alcaldesa de Guayabetal, Sonia Yamile Moreno. Está viviendo una situación difícil el municipio. Muchas personas que amanecieron por fuera de su casa, muchos de ellos porque perdieron literalmente su casa. Alcaldesa, lamentamos lo que está pasando en Guayabetal. Muy buenos días. Yolanda, muy buenos días a usted, a todo su equipo de trabajo y por supuesto que nos escuchan a esta hora. Alcaldesa, ¿cuál es la situación en este momento en Guayabetal? ¿Cómo amanece el municipio, la zona afectada? A ver, pues hoy digamos que ya estamos un poco más tranquilos en la medida que hemos podido reubicar a las familias, sacarlas de la zona de peligro, por decirlo de alguna manera. Ayer hicimos un trabajo conjunto con comunidad, con entidades de socorro, con la policía, logramos evacuar rápidamente más o menos 66 familias y alrededor de 15 viviendas aproximadamente que están en riesgo de colapso altísimo. Y ya las tenemos pues ubicadas desde la noche anterior en albergues, ahí las estamos atendiendo con los elementos básicos de primera necesidad y en esa medida pues salvaguardando ya la vida de las personas pues podemos estar un poquito más tranquilos en el sentido de que podemos concentrarnos el día de hoy a hacer la valoración de la infraestructura, tanto de las viviendas como de la red vial terciaria que también la tenemos colapsada alrededor de un 95%. 95% de la red vial, claro. Lo que usted dice es cierto, alcaldesa, primero la vida y eso es lo que hay que proteger. Las familias, ¿han pensado ustedes evacuar a más personas o ya las que tenían que evacuar, evacuaron en las últimas horas o van a evaluar si hay necesidad de sacar a más personas de la zona? Las que estaban en un alto riesgo en este momento las evacuamos el día de ayer. Hoy vamos a hacer una valoración de la zona con expertos técnicos, tanto de la Gobernación de Cundinamarca como de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, de Ponalzar, bueno, todas las entidades que se han hecho presentes y que nos están apoyando con gente especializada en estructuras colapsadas. Vamos a hacerle una valoración a todo ese sector de perdices porque pues claramente todos pueden de pronto estar en un riesgo que nosotros no hemos podido considerar desde ayer, ¿no? Lo más inminente que eran las viviendas que están al costado del Río Negro sobre el margen izquierdo, que son alrededor de unas 15, pues todas las evacuamos. Esas son las que están prácticamente inhabitables. Y tendríamos que mirar las que están de ahí hacia arriba, que son por lo menos, ¿qué le digo yo? Alrededor de unas 20 más. Eso lo iremos a valorar ahora en la mañana y ya pues tomaremos decisiones al respecto, pero lo más urgente de evacuar lo hicimos ayer, gracias a Dios. La doctora Gina Herrera nos comentaba que precisamente estas familias y quizá de la familia que vimos esa casa que se vino montaña abajo no podrán retornar. Ellos, ¿sería posible? Muchos están pidiendo incluso que los saquen de la zona definitivamente, a Villavicencio u otros municipios. ¿Esto es posible toda vez que se sigue presentando esa inestabilidad en el terreno? Algunas personas, digamos que por sus propios medios, se reubicaron ayer en sitios cercanos, por ejemplo, en el sector de Pipiral, en la vía hacia Villavicencio. Otros pues están aquí en otros sectores más seguros, pero probablemente pues digamos que ahí vamos a tener que reubicar una gran cantidad de familias, porque la verdad siendo realistas con la situación, yo creo que esas viviendas pues no se van a poder volver a habitar, además por el antecedente que tienen. Gracias a Dios pues el clima ha mejorado bastante, el nivel del río bajó una cosa impresionante, yo creo que a un 60% de lo que estaba ayer, y eso nos genera un poco más de tranquilidad para poder entrar rápidamente y hacer la valoración de la infraestructura, pero como te digo, pues creemos que alrededor de esas casi las 15 viviendas prácticamente que evacuamos ayer, creo que quedan inhabitables. Alcaldesa, de cara a evitar que vuelva a ocurrir una situación de esta naturaleza, porque por fortuna en este momento los está acompañando a ustedes el buen tiempo, pero no es un secreto que puede presentarse una situación nuevamente de esta naturaleza. ¿Qué se ha pensado? Por ejemplo, un jarillón, un muro de contención en la zona del esnable de ese costado precisamente del Río Negro. ¿Una solución en el mediano o largo plazo cuál podría ser? Mire, a corto plazo lo diría yo, porque ya tenemos prácticamente a puertas de firma un convenio con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para poder construir unos muros de contención alrededor del costado del Río Negro, que de alguna manera nos van a ayudar a estabilizar un poco el sector.
esa será una de las acciones a corto plazo. Bueno, tendremos que pensar en construir vivienda para reubicar a estas personas, tendremos que pensar de pronto en otro tipo de obras para estabilizar más ese sector, pero pues definitivamente hay una zona que tenemos que declarar como una zona de desastre y que no se va a poder volver a habitar, así construyamos muros de estabilización en ese sector, porque pues es un sitio que ya tiene un antecedente de una situación similar a esto y pues bueno, ahorita vuelve y ocurre. Definitivamente yo pienso, desde mi punto de vista como alcaldesa, que no es viable que pues las personas sigan habitando en esa zona, y creo yo que lo que vamos a tener que hacer es pues reubicarlos a otras viviendas que seguramente pues vamos a tener que construir nuevas, bueno, con el apoyo del departamento y de la nación. Estamos conversando con la alcaldesa de Guayabetal, Sonia Yamile Moreno, desde Villavicencio, de nuestra directora de noticias allí, Yolanda Martínez. Tiene pregunta para ella. Adelante. Alcaldesa, buenos días. Guayabetal forma parte de los municipios y junto con el departamento del Meta que padecen todo lo que pasa en la vía Bogotá-Villavicencio. Expertos desde la ciudad de Villavicencio advierten que muchas de estas emergencias en su municipio son por todas las obras que se ejecutan en la vía Bogotá-Villavicencio, también por los cambios de los cauces de los caños y demás. ¿Ustedes creen que eso es cierto? Y desde ahí, desde su localidad y desde el departamento de Cundinamarca, ¿qué le dicen? Mire, pues claramente digamos que hay algunas afectaciones que han ocurrido en algunos sectores, en algunas veredas, en viviendas que pues la comunidad manifiesta que sí obedecen de pronto a la construcción de la doble calzada Bogotá-Villavicencio, pero pues estos son temas ya de tiempo atrás que se vienen reclamando ante el concesionario y pues hasta el momento no ha habido, digamos, que una respuesta ni positiva ni negativa frente al tema del concesionario. En esta situación que ocurrió aquí, particularmente en Perdizos, pues obedece a una creciente súbita del río Negro. Digamos que por lo que podemos presumir, pues desde su nacimiento prácticamente el río ayer venía crecido desde el municipio de Fome, que bueno, por todo lado donde pasa pues recogió aguas y generó colapso aquí en esta zona que ya de por sí pues es una zona que es inestable. Yo no podría en este momento entrar a determinar responsabilidades de nadie, porque por lo que se avisora pues es un hecho también de la naturaleza. Señora alcaldesa, información pertinente de pronto para los viajeros. Recuerde que ayer, allí en ese paso a la altura de Guayabetal, pues hubo problemas para las personas que transitan en esta vía. ¿Cuál es la situación hoy y si esta situación de caída de rocas y demás sigue generando riesgos para el tránsito vehicular? No, por supuesto que sí, claro. Al kilómetro 58 a la montaña como tal, al talud de la montaña no se le ha hecho absolutamente nada, y eso sí es una realidad, y ahí sí tenemos que hacer un llamado al gobierno nacional, a la Agencia Nacional de Infraestructura, a los concesionarios, bueno, a todos los que tienen que ver en este tema, porque pues ese es un riesgo que ha estado latente todo el tiempo, y ni siquiera en este momento ese tablestacado que se construyó ahí es un tema seguro, porque pues como ustedes lo han visto, caen piedras que afectan los vehículos. Gracias a Dios pues la vida de las personas no ha salido afectada, pero sí nos genera unos cierres constantes de la vía, y bueno, eso obedece a que en sí al talud de la montaña no se le ha hecho absolutamente nada. Entonces es un llamado al gobierno nacional para que no solamente viabilicen el tema del viaducto. Claro, el viaducto es una solución a la movilidad, pero nosotros aquí en Guayabetal tenemos un león dormido en esa montaña y tenemos un problema gigante. Entonces, tenemos que intervenir ese sector de alguna manera y generar obras que estabilicen ese talud y que nos generen a nosotros también tranquilidad. Porque claramente, pues, parte, por ejemplo, de las obras que se hicieron en la zona, en la ribera del río, en ese sector del kilómetro 58, ayer se perdieron porque el río, con la crecida que echó, pues, se llevó parte de obras que ellos habían construido en ese sector. Entonces, y a la par pues sigue rodando y sigue cayendo material, piedra, reseo, lodo que atraviesa el tablestacado y bloquea la vía. En el tema del túnel 13 y túnel 14 no se ha hecho nada todavía, no hay información de qué obras se están adelantando ahí o qué se piensa hacer para estabilizar ese sector. El tema del sector de Caño Seco sigue con una cantidad de material acumulado ahí, que es el que cuando llueve baja y tapa la vía también. Entonces, esa es una situación ahí crítica que, pues desde mi punto de vista, en nada se ha solucionado.
Alcaldesa, esa frase es muy fuerte, la que usted dice, tenemos un león dormido en esa montaña. ¿Tienen temor ustedes allí en Guayabetal que esto en algún momento pueda convertirse en una tragedia mayor? Pues digamos que en este momento no tenemos certeza de que eso pueda suceder, ¿no? Yo no puedo generar, digamos que una alarma de ese tamaño en la comunidad, pero por lo que se ha visto sí se mueve esa montaña, muy mínimo, pero presenta caída de material, presenta afectaciones y pues en ese sentido uno, con la naturaleza uno nunca sabe qué pueda suceder. Y pues lo preocupante del tema es que no se ve realmente que hagan obras de estabilización de ese talud. Y eso es lo que a uno pues como que le genera esa preocupación, esa duda de qué pueda pasar el día de mañana, porque usted lo ha visto, cómo se crece este río Negro de una manera impresionante, y mire todos los estragos que causa. Entonces, en ese orden de ideas, esa montaña bajando material todo el tiempo, pues prácticamente a futuro uno no sabe qué pueda suceder, ¿no? Entonces es mejor estar preparado para tratar de atender esas emergencias y por eso el llamado al gobierno nacional para que podamos nuevamente reactivar el PMU con respecto a lo del tema del kilómetro 58 y para que puedan atendernos a nosotros y mirar qué nos van a solucionar frente a ese tema. Claro que sí, alcaldesa. En el momento, ¿se cuenta con los recursos para atender a las personas que han tenido que dejar sus viviendas, que han perdido sus viviendas? ¿Está todo lo que requieren? ¿Alguna necesidad en particular, alcaldesa? No, necesidades las tenemos todas, recursos pocos, porque pues usted sabe que esto es un municipio de esta categoría que el presupuesto es muy mínimo. Realmente tenemos necesidades en este momento de elementos de primera necesidad para la población, alimentos, agua, porque tenemos algunos sectores de centros poblados que, como te digo, están bloqueadas las vías y los acueductos también colapsaron, entonces no tenemos agua en algunos sectores. Y bueno, pues vamos a necesitar de por sí muchos recursos de orden nacional y de orden departamental, recursos económicos para poder construir las obras de infraestructura que se van a requerir para estabilizar nuestras vías, para poder reubicar a toda esta población en un proyecto de vivienda nuevo, donde les demos un sitio seguro para poder que ellos estén ahí viviendo tranquilos. Entonces pues estamos en eso, vamos a ver cómo nos va el día de hoy, esperamos poder tener de pronto sobre las 5 de la tarde ya un balance mucho mejor del trabajo que se va a hacer el día de hoy. Alcaldesa, aquí seguimos pendientes, por supuesto. Muchísimas gracias y de nuevo lamentamos la emergencia que está viviendo el municipio. Gracias por estos minutos. Bueno, con mucho gusto. Gracias a ustedes. Sonia Yamile Moreno, alcaldesa de Guayabetal. El panorama que pinta es un poco complicado. Ella dice que han evacuado 66 familias. Hay 15 viviendas que están al borde del colapso, riesgo alto de colapso, viviendas que no se pueden ocupar. 95% de las vías terciarias afectadas, 95%. Esto hace, por supuesto, que toda la zona esté literalmente colapsada. Pero ella dice, tenemos un león dormido en esa montaña, kilómetro 58, y hay necesidad de tomar decisiones de fondo. Es decir, atender la emergencia de hoy, Juan, pero es que allí se tiene una emergencia mayor. Ella dice, no quiero alertar a la comunidad ni generar pánico, pero allí tenemos un problema que no se ha atendido todavía. Y llevamos un tiempo largo informando de este tipo de situaciones muy similares y muy parecidas, Yolanda, y nos sobra recordar que en Colombia existe la ley 1523 de 2012 que marcó la ruta para la gestión del riesgo de desastres. Estableció también el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, 1523 de 2012, para quienes quieran consultarla. Y es que uno se pregunta, ¿existe, ya va a ser casi una década de esa ley, un mecanismo o una hoja de ruta para tratar de actuar oportunamente de cara a evitar situaciones como las que se han vivido en las últimas horas en Guayabetal? Pero parece que la ley, ponerla en práctica es muy difícil y eso llevaría, por ejemplo, Yolanda, a la reubicación inmediata o necesaria de mucha gente que está viviendo en distintas zonas de alto riesgo. Lo acaba de decir la alcaldesa.
Allí no se puede construir un jarillón, allí no se puede construir un muro de contención. Pueda que algo se haga en ese sentido, pero lo más probable es que esa zona deleznable que se cayó de manera tan dramática no pueda volver a ser utilizada y que muchas familias tengan que ser reubicadas, y debería haber un programa de vivienda para esa reubicación. Está la noticia más frecuente en Colombia, creería yo, Yolanda, la que se deriva como consecuencia de las fuertes lluvias en distintas zonas del territorio nacional, y siempre repetimos lo mismo: caídas de casas, caídas de viviendas y dificultades para enfrentar la emergencia. Deslizamientos y demás, y obviamente afectación en la vía Bogotá-Villavicencio. A propósito, el reporte de este momento sobre la vía, Yolanda Martínez, ¿cómo ha estado en las últimas horas y cómo está en este momento? Yolanda, pues la carretera en este momento está abierta para los viajeros con vigilancia en los puntos críticos donde se ha generado derrumbes en los últimos días. El kilómetro 66, 58 y 46 se mantiene con paso en los dos sentidos, pero con alerta para los viajeros, porque si llueve o cae material es necesario volver a cerrar el paso para los transportadores, que a propósito siguen reclamándole al gobierno nacional las soluciones definitivas que no llegan desde el año 1994, cuando la vía empezó su concesión. Llevamos cada 8 días en el mismo cuento, en la misma problemática. ¿Hasta cuándo, señores de Coviandina, señor Luis Carlos Sarmiento Angulo? Vea la problemática que hay en el 58. A raíz de eso, Guayabetal parece que va a desaparecer, porque vea, el río está haciendo sus estragos, y más por la implosión que le hicieron a los túneles. Esta tierra está frágil. Seguimos cada 8 días en pérdida nosotros como transportadores, pero los peajes nos los cobran completicos. Yolanda, la vía está abierta en estos momentos, pero se mantiene en alerta tanto la personal de Coviandina como la Policía de Carreteras para advertirle a los viajeros que si llueve o cae material, la deben cerrar. Gracias, Yolanda. 6 de la mañana, 21 minutos. Hay un terremoto en el mundo. Pausa de 30 segundos, ya les contamos los detalles.